Mi abuela solía decir algo que casi nadie toma en serio. Ella dijo que la vida siempre te da dos advertencias. El primero, en forma de señal. El segundo, como consecuencia. Y el mayor error que comete la gente es no ignorar la primera advertencia. Es creer que la segunda oportunidad llegará de la misma manera. La historia que estás a punto de escuchar no trata de alguien que hizo algo prohibido. No se trata de un error impulsivo. Se trata de alguien que él vio las señales claramente. Y aún así, eligió quedarse exactamente donde estaba. Escucha hasta el final, porque el detalle más importante de esta historia no es el momento en el que todo empieza a ir mal. Es el momento en el que ya no hay vuelta atrás. Y la persona se da cuenta que la vida continuó sin ella. La chimenea estaba encendida esa noche. No fuerte, no débil, constante. El tipo de fuego que no llama la atención, pero tampoco deja que nadie olvide que está ahí. Mi abuela estaba sentada en su mecedora, de espaldas a mí. El mismo vestido oscuro, el mismo libro pesado descansando en su regazo. Ella no se dio la vuelta. Nunca se dio la vuelta cuando la historia era una advertencia. El crujido de la silla marcaba el tiempo, despacio, implacable. Fue entonces cuando dijo, casi como si comentara algo simple: cuando notas una señal y decides ignorarla, no estás eligiendo cometer un error, tú estás eligiendo posponer el precio. Y entonces comenzó a contar su historia. Había una mujer común y corriente. No había nada en ella que llamara la atención. Se despertó temprano, siguió un horario e hizo lo que tenía que hacer. Yo solía pagar facturas. Cumplió con sus compromisos. Estaba respondiendo mensajes importantes, siempre después. Ella creía que era práctico, racional, de aquellas personas que dicen, todo tiene una explicación. Ella no creía en señales, ni siquiera en premoniciones, mucho menos en los avisos que no estaban escritos ni firmados. Para ella, la vida era una secuencia de decisiones lógicas. ¿Y si algo saliera mal? Fue simplemente mala suerte, hasta el día que apareció la primera señal. No fue un sueño, no fue una visión, no era nada que pudiera contarle a nadie, sin que parezca una exageración. Fue una frase dicha por alguien que no conocía, en un momento que parecía completamente irrelevante. Mientras trataba algo trivial, escuchó a la persona decir, casi distraídamente, cuando esto vuelva a suceder, no finjas que no te diste cuenta. Ella lo encontró extraño. Él sonrió, le pareció curioso y continuó con su vida. Según mi abuela, así es exactamente como comienzan las señales. Disfrazado de coincidencia, un comentario casual, de algo que parece demasiado pequeño cambiar cualquier cosa. Unos días después, algo sucedió. Nada grave, nada de miedo. Un retraso extraño, un objeto fuera de lugar, una conversación interrumpida en el momento equivocado. Sintió una ligera incomodidad, una rápida sensación de malestar, pero él lo ignoró. La semana siguiente ocurrió nuevamente, y luego otra vez, siempre pequeño, siempre fácil de explicar. Ella seguía diciéndose a sí misma que estaba cansada, que fue una distracción. Cosas como estas pasan, pero cada vez que eso pasaba, algo importante se perdió poco después. Un compromiso olvidado, una oportunidad perdida por poco, una conversación que nunca volvió a suceder. Y poco a poco, algo empezó a molestarla más que los acontecimientos en sí. La sensación de que ella siempre llegaba demasiado tarde. Si en algún momento de tu vida, alguna vez has sentido que siempre estabas casi en el lugar correcto, casi a tiempo, quizás entiendas lo que viene a continuación. Y si sientes que este tipo de historias te hablan, regístrate ahora. No porque el canal lo necesite, pero porque estas historias funcionan mejor cuando vuelves al pasado. Con el tiempo las señales se hicieron más claras. Ella empezó a notar un patrón. Cada vez que ignoraba esa incomodidad inicial, algo se estaba alejando. Personas que estuvieron presentes previamente comenzaron a responder menos. Después de eso, ya no respondieron más. Proyectos que parecían seguros,
simplemente se enfriaron. No explotó nada. Nada terminó de repente. Las cosas simplemente... Ellos desaparecieron. Y lo más inquietante, nadie más que ella pareció darse cuenta. Para el mundo todo parecía normal, pero dentro de ella un sentimiento estaba creciendo. ¿De qué vivía? Los restos de las propias decisiones. Mi abuela se quedó pensando por un largo rato en ese momento. El fuego en la chimenea crepitaba. Entonces ella dijo: el problema de ignorar las señales no es lo que pierdes en el momento, es lo que poco a poco dejas de ser. Fue entonces cuando la mujer intentó cambiar, intentó prestar más atención, intentó estar más presente, intentó corregir decisiones menores, pero algo extraño empezó a suceder. Cada vez que pensaba que estaba haciendo las cosas de manera diferente, el malestar regresó, como si el cartel dijera: ya no es una cuestión de elección. Empezó a experimentar fallos de memoria. Pequeño. Luego se hicieron más grandes. Estaba olvidando detalles importantes de su propia vida. Fechas, promesas, momentos que deberían tener peso. Y entonces, en una noche cualquiera, ella notó algo que realmente la asustó. Ella ya no podía recordarlo. ¿Cuándo fue la última vez? Quien ignoró una señal por primera vez. Todo parecía demasiado lejos. Según mi abuela, es en este punto cuando la historia deja de ser una cuestión de error y se trata de consecuencias. Si esta historia te hace sentir incómodo, no cierres el video. Historias como estas son simplemente molestas. Cuando tocan algo real, comenta cualquier cosa. No hace falta explicarlo. A veces, reconocerlo es el primer paso. A partir de ese momento, las señales ya no son sutiles. Pero el precio aún no estaba completamente cargado. Mi abuela cerró el libro por unos segundos. La silla continuó balanceándose. Entonces ella dijo: cuando las señales dejen de intentar advertirte, es porque la vida ya decidió enseñarte. Mi abuela no empezó a mecer la silla de inmediato otra vez. Permaneció inmóvil durante unos segundos, como para darse tiempo, para que la historia pudiera llegar a aquellos que necesitaban escucharla. El fuego de la chimenea se apagó un poco. La habitación parecía más grande, más vacío. Luego continuó. Después de esa noche, la mujer se dio cuenta de algo aún más inquietante. Las señales se detuvieron. Ya no hubo frases extrañas. La incomodidad inicial había desaparecido, sin sensación de alerta, y por un breve momento sintió alivio. Pensó que tal vez todo había sido una exageración, cansancio, ansiedad, imaginación, pero lo que no se dio cuenta inmediatamente fue: el problema es que el silencio no significaba paz, eso significaba decisión tomada. Según mi abuela, cuando la vida deja de dar advertencias, es porque ya entiende que no vas a escuchar, y cuando eso sucede, ella ya no discute más, ella simplemente lo hace. Las consecuencias comenzaron a manifestarse, de una manera que la mujer nunca imaginó. Ella continuó despertándose temprano, seguí yendo a trabajar, continuó realizando tareas, pero era como si siempre hubiera estado allí, medio paso detrás de ella misma. La gente hablaba con ella, y le tomó un tiempo comprenderlo. Él respondió correctamente, pero sin presencia. Empezó a darse cuenta de que sus opiniones ya no fueron considerados, no porque estuvieran equivocados, pero porque llegaron demasiado tarde. Se estaban tomando decisiones importantes antes de llegar a la conversación. Las reuniones se celebraron sin ella. Los planes siguieron caminos donde ya no figuraba su nombre, y a nadie pareció parecerle extraño. Fue como si, poco a poco, la estaban alejando de su propia vida, sin que nadie necesite empujarla. En una noche silenciosa, ella estaba sentada sola en casa. Todo estaba en orden, todo estaba limpio, todo estaba vacío. Ahí fue donde finalmente algo hizo clic. Se dio cuenta de que las señales nunca indicaban un peligro inmediato. Nunca se trató de una tragedia. Eran aproximadamente dirección. Cada aviso ignorado no causó ningún desastre. Fue solo un desvío, un poco más lejos, a quien debería haber pertenecido.
Y en ese momento, por primera vez, ella estaba realmente asustada. No tener miedo de perder algo, pero el miedo a haber perdido ya, sin darme cuenta cuándo. Si sientes que estás viviendo en piloto automático, si sientes que se están tomando decisiones sin que usted realmente participe, quizás esto no sea cansancio, quizás sea retraso acumulado. Suscríbete al canal ahora, no como una promesa de cambio rápido, pero como un recordatorio constante. Algunas historias no salvan vidas, se despiertan. Pasaron los años, y el castigo, según mi abuela, no vino en forma de dolor intenso, llegó en forma de permanencia. La mujer envejeció sintiéndose quien siempre ha estado ocupado, pero nunca completo. Ella tenía recuerdos, pero no estaba orgulloso de ellos. Yo tenía historias, pero ninguno que empezó con «fue entonces cuando todo cambió». Las personas que se quedaron en tu vida no la conocían bien, y los que realmente la conocieron ya no estaban allí. Ella no sufrió una gran pérdida. Él sufrió todos los pequeños, uno por uno, hasta que no quedó nada lo suficientemente grande. Ser llamado vida. Entonces mi abuela cerró el libro. El sonido seco resonó en la habitación. Sin darse la vuelta dijo, «El castigo por ignorar las señales». Eso no es lo que sucede después, es lo que deja de suceder para siempre. Ella respiró profundamente, porque al final, la vida no te quita nada. Ella simplemente sigue adelante sin esperar. La chimenea estaba casi apagada. Antes de que el fuego se apagara por completo, añadió, «Y cuando te das cuenta, es demasiado mayor para regresar, y demasiado joven para olvidar». Si esta historia te hizo pensar en decisiones que has estado posponiendo, no ignores esto ahora. Comentario. Aunque sea solo un punto, compártelo con alguien que sientes que vives en silencio. Y regístrate, porque mañana la chimenea está encendida de nuevo y no todas son advertencias vienen a salvar.